Hola, ¿qué tal? Pues espero y estés teniendo un increíble miércoles. Hoy, en el programa de hoy voy a hablar un poco sobre el perdón, pero lo voy a hablar desde un lugar completamente distinto. En algún programa anterior yo ya había hablado esta parte del perdón, esta parte de generar como, sí, como un perdón hacia el otro, ¿no? Y recuerdo yo en aquel programa, ya tiene bastante que lo hice, pero recuerdo que yo decía que más que un perdón hacia el otro, era más un agradecimiento, un qué es lo que pude aprender, qué es lo que la otra persona me pudo enseñar, qué es lo que la situación que viví me pudo enseñar de alguna u otra manera. Pero hoy el perdón del que voy a hablar va más apegado hacia el perdón a uno mismo. El otro día una persona me hacía una pregunta y me preguntaba que por qué a veces es tan complicado perdonarse a sí mismo, por qué a veces es tan complicado soltar esos procesos donde te das cuenta que la decisión que tomaste, que lo que hiciste en tu vida o lo que permitiste en tu vida o lo que te permitiste vivir, pues de repente se vuelve muy complicado o no te sale como esperabas o como tu expectativa te decía que esperabas que te saliera. Y esta persona me decía, ¿por qué, Samadhi? ¿Por qué se vuelve tan complicado en ese punto perdonarse a sí mismo? ¿Por qué hay un proceso en el que incluso se vuelve como un castigo, como un castigarte una y otra vez por la decisión que tomaste, por el movimiento que hiciste, por la persona que dejaste ir, por lo que sea que haya sucedido en tu vida, pero que pareciera que se vuelve como más complicado, ¿no? Incluso a veces se vuelve más complicado perdonarse a sí mismo que perdonar a otra persona. Porque claro, hay una especie de castigo en el que dices, es que yo me llevé a este espacio, es que yo me permití esto en mi vida, es que yo decidí no hacer un cambio, aunque me daba cuenta que me lastimaba, yo decidí seguir haciéndolo de la misma manera. Y yo platicaba con esta persona y le decía, es que la realidad es que a veces no es que no nos podamos perdonar, sino que pareciera que para mantener la situación intacta, para mantener la vivencia, para no olvidar eso que generé en mi vida o a lo que me llevó, o incluso, ¿no? A veces yo he escuchado a algunas personas el decir, es que espero o necesito no perdonarme o necesito sentirme culpable todo el tiempo, porque ahí es donde nace la culpa. Necesito sentirme culpable todo el tiempo porque eso me asegura aparentemente no volver a llevarme a la misma situación, no seguir permitiendo lo mismo en mi vida, no seguir lastimándome. Y creo que lo más grave es que en el proceso terminas lastimándote más a ti. Yo el día que platicaba con esta persona, yo le decía, porque obviamente me lo reflejaba a partir de algo que ella había vivido, ¿no? Me decía, es que yo me di cuenta que por muchos años viví una situación muy complicada y hoy, hasta el día de hoy, hay un punto en mi vida donde no me termino de perdonar por permitir que todo eso pasara en mi vida, por permitir, por permitirme lastimarme tanto y permitir que la otra persona me lastimara tanto. Y yo le decía, bueno, ¿y de qué te sirve hoy no perdonarte? Y una de sus respuestas era, pues recordarme todo el tiempo que eso fue lo que me permití, que me lastimé, que me puse en un lugar donde me limitaban, que me puse con una persona llena de creencias, llena de limitaciones, llena de procesos que a mí como ser humano no me permitían avanzar. Y le digo, ok, entonces el perdonarte, el no perdonarte hace como que tú sigas reviviendo eso y entonces no te lo permitas volver a vivir. Y era como un sí, algo así, ¿no? Y entonces yo
yo ese día le decía, bueno, ¿y cómo sería que en vez de meterte en un espacio de culpa constante, en vez de meterte en este castigo constante como el es que tú lo permitiste, es que tú te dejaste, es que tú tomaste esas decisiones, hoy más que un flagelarte, porque eso es lo que se vuelve cuando nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, se vuelve un flagelarme constantemente, se vuelve un ponerme en un lugar vulnerable y agresivo a mí misma por no lograr encontrar ese espacio compasivo o ese espacio de perdón a uno mismo. Y creo que aquí el punto es que a lo mejor el error es que creemos que tenemos que perdonarnos, sin darnos cuenta que más que un espacio de perdón, más que una sensación de, a ver, me necesito perdonar para no volver a cometer esto, se vuelve más un, para ahí, detente y date la oportunidad de decirte qué fue lo que esta situación te permitió vivir. ¿Qué es lo que hoy, a partir de esto que viviste, hoy puedes decir, esto sí quiero en mi vida, pero esto no lo quiero, esto ya no me lo quiero volver a permitir? Pero cuando tú no te perdonas, cuando tú te metes en un espacio de castigo, no te das la oportunidad de mirar el aprendizaje, porque eso se vuelve un castigo constante, un lo hiciste mal, un juicio constante, un llevarte a un espacio aún más limitante que el que vivías en ese momento, porque al no mirar el aprendizaje, claro que no hay oportunidad de hacerlo diferente, no hay oportunidad de tener una experiencia nueva. Porque lo que hace el castigo, lo que hace el no perdonarte es hacerte recordar la situación, la elección, la decisión, todos los días, todas las veces posibles. Yo le decía a esta persona, ¿qué es lo que a ti te permite aprender? ¿Y qué es lo que hoy, después de esto que viviste, y que si encuentras un aprendizaje, te puedes decir a ti, hoy ya no estoy dispuesta a volverlo a vivir. Hoy esto que viví, esto que me permití, porque yo tomé la elección de vivirlo, o sea, cuando yo ya veo que hay un proceso que me lastima, que ya no hay crecimiento, que ya no hay comunicación, que más que nutrirme de energía, me roba energía, y yo hay un punto donde vuelvo a elegir estar ahí, más que un castigarte sería un, a ver, hoy me hago responsable de que yo elegí eso. Hoy me hago responsable de que por un momento de mi vida, por mis carencias, por mis creencias, por mis limitaciones, me permití vivir algo o elegí vivir algo que no me hacía bien, que no me permitía crecer. Porque eso es lo que tú hoy te tendrías que cuestionar. ¿Por qué elegiste vivir eso en tu vida? Más que un juzgarte, más que un castigarte, ¿qué enseñanza te trajo eso que permitiste por tanto tiempo? Yo platicaba una vez con una paciente, ¿no? Y me acuerdo mucho sus palabras, no estaba viviendo un proceso muy complicado en su vida, y yo le decía, y usaba estas mismas palabras, ¿no? Me decía, es que ¿sabes qué, Samadhi? No sé si algún día, por esto que estoy viviendo hoy, yo me logre perdonar, porque creo que me he llevado a un lugar muy doloroso. Y yo le decía, bueno, ¿y cómo sería que en vez de buscar el perdón a ti misma, buscaras el aprendizaje de lo que hoy estás viviendo? ¿Y por qué lo sigues viviendo? Porque hoy me estás diciendo que te duele, hoy me estás diciendo que te lastima, hoy me estás diciendo que hoy te das cuenta que ya no hay un más allá o un resolver o un solucionar eso que estás o que te estás eligiendo vivir el día de hoy. Y me acuerdo que esta persona, una de sus respuestas fue, es que ¿sabes qué, Samadhi? Creo que hoy todavía no termino de aprender. Hoy tengo algo más que aprender. Y obviamente en ese momento en mí fue como
es que creo que ya aprendiste demasiado, pero no te has dado cuenta o no eres consciente de ese aprendizaje. Y ese es uno de los conflictos de buscar el perdonarse a uno mismo, de no hacerte responsable de tus elecciones, porque es como una sensación de, como ya la cagué, me tengo que seguir haciendo, castigando y metiéndome al punto de seguir viviendo lo mismo, a pesar de que ya me di cuenta que no es lo que quiero vivir. Pero el no aprendizaje, la culpa, el aparente perdón, el castigo, lo único que te hace es, te limita la posibilidad, primero, de darte cuenta, segundo, de aprender y tercero, de generar una acción para salir de eso que hoy estás eligiendo vivir. ¿Cómo sería que en vez de mantenerte en ese espacio de buscar el por qué o el para qué, para poderte perdonar, o sea, ¿por qué te has permitido eso? ¿O para qué te has permitido eso? Y buscar ese perdón constante, ¿cómo sería que hoy te dieras la oportunidad de encontrar el aprendizaje? De encontrar el aprendizaje en esa mala decisión, de encontrar el aprendizaje en ese lugar donde te quedaste, aunque te lastimabas tú. No te lastimaba la otra persona porque quien estaba eligiendo estar con esa persona eras tú. Entonces realmente quien en ese momento se lastimaba a sí mismo eras tú. Porque a veces es más fácil responsabilizar al otro. A veces es más fácil decir, es que sus actos, es que sus palabras, es que su indiferencia, es que a lo que me está llevando en la vida me está haciendo daño. Y cuando a mí alguien me dice eso, yo siempre la pregunta con la que sigo es, ¿y por qué sigues eligiendo estar ahí? ¿Qué te hace despertar cada mañana y decir, ok, me sigo quedando en este lugar? Aunque me doy cuenta que ya no hay un proceso de crecimiento, aunque me doy cuenta que ya no hay un proceso de comunicación, de unidad, ya no hay un vínculo que salvar. Aún así, yo decido quedarme en ese lugar. Yo siempre que una persona, un paciente, un amigo, alguien me dice es que ya me di cuenta, pero no voy a hacer el movimiento, ahí es cuando yo digo, es que el darte cuenta no es suficiente. Porque entonces en el me doy cuenta no hay un mínimo punto de aprendizaje. Hoy, ¿qué vas a aprender? Hoy, ¿qué vas a hacer diferente con ese darte cuenta? Hoy, ¿qué vas a dejar de hacer de la misma forma porque ya te diste cuenta? ¿O estás buscando a que la otra persona haga un movimiento diferente? Porque como lo decía yo hace un momento, a veces es más fácil poner la responsabilidad en el otro y decir, a ver si el otro se da chance de darse cuenta y hace un movimiento para que algo en nuestra vida se modifique. Ok, ¿y qué pasa si el otro no se da cuenta? ¿O qué pasa si ya se dio cuenta pero está haciendo una modificación para sí mismo? ¿En qué momento vas a hacer una modificación para ti? Porque tú ya te diste cuenta de otras cosas que te lastiman. Tú ya te diste cuenta de otras elecciones o de otras decisiones que has tomado y que hasta el día de hoy a lo mejor no te han sido funcionales, porque tal vez también las has tomado desde ese pasado que no soltaste, y que no soltaste porque no aprendiste, porque te quedaste en el mismo lugar donde te juzgaste, donde dijiste te equivocaste, donde te llevaste a esos espacios de una constante limitación que no te permitía mirar qué era lo que sí había pasado, pero también mirar qué era lo que te había llevado a ese espacio. Hoy te diría, date la oportunidad de más que buscar ese perdonarte a ti, de más que buscar ese castigo a ti,
de más que buscar ese mantenerte en un espacio de culpabilidad porque tomaste una mala decisión, porque perdiste a una persona, porque no escuchaste a alguien. A ver, la realidad hoy es que no lo hiciste. Y estando ahí flagelándote, no vas a hacer un cambio, no vas a hacer algo diferente. Pero si logras mirar el aprendizaje, mirar qué fue lo que sí hiciste, qué fue lo que no hiciste, en dónde estuvo la mala decisión o la mala elección, o esa decisión de guardar silencio cuando a lo mejor necesitabas hablar, ¿qué es lo que logras aprender de eso? O sea, ¿qué fue lo que sí viviste y qué fue lo que no viviste y qué fue lo que hoy ya no quieres vivir? Mira ese aprendizaje y ahí es donde encuentras esa compasión, pero también ese agradecimiento también a ti. Porque solamente de esa manera, el haber vivido esa experiencia, te permitió aprender lo que hoy estás aprendiendo. Pero debes darte la oportunidad de tener un aprendizaje, de permitirte, desde esta parte compasiva, desde esta parte amorosa, decirte, ¿y cómo sería que hoy me deje de castigar? ¿Cómo sería que hoy me deje de culpar? Y al contrario, me dé la oportunidad de mirar el aprendizaje y generar una acción diferente para poder tener una experiencia diferente y que por lo menos lo que hoy me doy cuenta que sí viví y que me permití vivir, hoy pueda hacerlo diferente y ya no me vuelva a meter en ese espacio. Porque el proceso de aprendizaje eso es lo que te permite. O sea, en el darte cuenta hay opción de aprender, pero aprender para ya no generar los mismos actos, para ya no generar situaciones repetitivas o dejarte agarrar de un pasado que a lo mejor por ese no perdonarte, por ese castigarte, hasta el día de hoy no has logrado sanar y que eso te lleva a seguir repitiendo una historia una y mil veces. Hoy, si tú te haces responsable y miras ese aprendizaje, te puedo asegurar que tienes la oportunidad y la posibilidad de ya no volver a repetir esa historia, de hoy hacerlo diferente. Pero está en ti. Está en ti si hoy te sigues castigando, buscando un aparente perdón, sin darte cuenta que tú eres quien elige sin no perdonarse, pero porque no quieres salir de la situación, porque no quieres hacerlo diferente. Si realmente hoy quisieras hacerlo diferente, en este momento tendrías la capacidad de poderte decir, me perdono, soy compasivo conmigo, ¿qué logro aprender de esta situación? Y hoy tengo toda la disposición de hacerlo completamente diferente. Entonces, espero y este programa te haya dado un poco de luz dentro de a lo mejor esa oscuridad, te haya dado la oportunidad de mirar cuántas veces te has metido en esos espacios, que la realidad es que lo único que causan en tu vida es caos, más que un verdadero crecimiento. Recuerda que en todas las crisis que vivas en tu vida, siempre hay una posibilidad de crecer, pero esa posibilidad solamente aparece si tú estás dispuesto a ese crecimiento. Que tengas un increíble miércoles. Si hay algo que te gustaría contarme, déjalo en los comentarios. Y si no quieres que alguien más lo lea, pues ahí están apareciendo mis redes sociales, Instagram. Entonces puedes dejármelo en algún mensaje. Y si hay algo en lo que yo te pueda ayudar o acompañar, con mucho gusto, a lo mejor con alguna respuesta o a lo mejor con algún programa. Que tengas un increíble día. Nos estamos viendo.